también comprometidos con eso. Y eso tiene que ver, obviamente, con esta jugada que está haciendo, por llamarle de alguna forma, ¿no? Sáenz, de decir, bueno, quiero presentar esto a la nación. Bueno, después vamos a ir charlando sobre eso. Ahora lo tengo, gracias a Dios, a Agustín Echevarne, que es presidente de la Fundación Libertad y Progreso, además es economista, porque quiero charlar algunas cosas con él. Ayer hubo una presentación de un libro acá en Salta, y bueno, se hablaron varias cosas de lo que ha hecho Milei en estos últimos días. Cumple 6 meses Milei en el Estado como presidente de la Nación. Y ayer Milei, en una entrevista que le hicieron para un medio americano, dijo: soy un topo que trabaja para destruir desde adentro el Estado. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Dicen algunos. Es un topo que quiere destruir al Estado al que él mismo comanda, siendo el presidente de la Nación. Quiere decir que él no cree en el Estado. Entonces reivindican la condición anarcocapitalista que tiene Milei. ¿Cómo será el tema? Agustín, buen día. Jorge Calvo te saluda. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, un placer tenerte otra vez con nosotros, ¿eh? Bueno, ¿cómo se puede entender esto, Agustín, lo que ha dicho el presidente? Soy un topo que trabaja desde adentro para destruir el Estado. Bueno, el presidente usa metáforas a veces un poco extremas, pero lo que está diciendo es que él tiene un espíritu filosófico que es libertario, pero tiene clarísimo que partís de un estado paquidérmico que enorme, está aplastando, enorme y corrupto también, ¿no? Y que está aplastando las libertades de las personas en Argentina. Entonces, cuando él habla y después dice como que viene del futuro, lo que se les está diciendo es a los europeos: miren, los argentinos ya vivimos lo que a ustedes les puede ocurrir en el futuro, ¿no? Porque Argentina viene haciendo este crecimiento del estado paquidérmico desde hace 80 años. Entonces estamos como anticipados a lo que les puede ocurrir, como a los propios Estados Unidos. Hay un libro de Alberto Venegas Lynch que se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, porque hubo en Estados Unidos unas reglas del siglo XIX que hicieron que Estados Unidos sea la primera potencia del mundo, pero están transformando esas reglas y se están acercando a las reglas que tuvimos en vigencia en Argentina en los últimos 80 años, que destruimos a la Argentina. Entonces lo que les está diciendo es eso, les está explicando con metáforas lo que él quiere hacer. Lo que quiere hacer es reducir el Estado para ir llevándolo a una cosa mucho más lógica, con mucho menos impuestos, mucho menos gasto público, en vías hacia lo que en algún futuro, como decía Borges, llegará un tiempo en que los gobiernos irán quedando en desuso, ¿no? Sí. Y entonces los políticos se dedicarán a hacer las cosas que saben hacer, que es contar cuentos en alguna esquina y demás. Es decir, hay una idea de que en la evolución tenemos una época donde están los estados funcionando, ¿no? Que empezó no hace tanto en la historia de la humanidad, y que tampoco va a ser permanente. Probablemente va a llegar un momento donde la evolución de la psicología humana, ¿no?, va a ir mejorando, vamos a ir adquiriendo la capacidad de tener la responsabilidad individual suficiente como para no necesitar, ¿no?, esta especie de Estado que debería brindarte, por lo pronto, seguridad y justicia. Pero si no te está brindando buena seguridad y la justicia no funciona, significa que el Estado no está dando las cosas esenciales. Después le agregamos salud pública, que tampoco funciona del todo bien, digamos, y después le agregamos educación pública. Entonces, y eso sí que están dando, francamente, muy mal. Entonces, fíjense cómo se fueron extendiendo las cosas que tenía que hacer el Estado, pero después te empezaron cada vez a pedir más plata, y te pusieron 156 impuestos, y te fueron aplastando las libertades. Y ya no tenés época cambiario, no puedes comprar dólares libremente, sino que tenés que ir al contado con liqui, siempre tenés que hacer como muchos precios diferentes para el mismo producto, que es el dólar. Te ponen regulaciones para prohibirte importar productos de un montón de lugares, de China, lo que fuere, y te van destruyendo la moneda. Las cantidades de cosas que ha hecho el Estado para destruir a la sociedad libre en Argentina, este Estado exagerado, paquidérmico, corrupto, es sideral. Claro. Entonces, Javier Milei lo muestra, creo yo, con metáforas. Por supuesto, el que quiere
tomar literalmente y hacer un análisis literal, le va a costar comprenderlo. El que entiende de dónde viene toda la escuela filosófica, digamos, y económica de austríaca y la escuela de Chicago y la escuela del public choice y demás, entiende perfectamente lo que está diciendo Javier, ¿no? Claro, no nos olvidemos, mi querido Agustín, que acá la oposición está a la orden del día. Entonces todo lo que pueda decirse puede ser usado en su contra. Si el propio presidente no lo explica, no lo explica convenientemente, es decir, no todos tienen la posibilidad de estudiar lo que ha dicho la escuela austriaca, o de saber lo que es el anarcocapitalismo, o de entender, en definitiva, cuestiones económicas. Él tiene que hablarle, me da la sensación, con un lenguaje un poco más claro y explicativo de lo que quiere ser, porque si no, en definitiva, le da a la oposición, que ya ha tergiversado el mensaje, porque ¿quién puede estar a favor de un gobierno, de un Estado como el que tenemos hoy? Un Estado, como dice Agustín, corrupto, enorme, que nos desfinancia permanentemente y que es la causa de que tengamos semejante maraña de impositiva que nos asfixia y no nos deja crecer, nos anula la libertad, la capacidad de producir, es el principal obstaculizador en lugar de ser un facilitador. El Estado es el obstaculizador. Consecuentemente, todos estamos a favor de un Estado pequeño, inteligente, racional, correcto y que brinde los servicios que tiene que brindar, pero que exista. Tiene que existir el Estado. Sobre todo para dar las cuestiones que estamos hablando, ¿no? Sí, totalmente. Hoy sí, de pronto en 500 años las cosas cambian, ¿no? Porque, de nuevo, hay etapas en la vida de la sociedad donde probablemente, incluso con la evolución de las inteligencias artificiales y demás, va a cambiar, yo creo, muy rápido. Pero hoy por hoy lo que está diciendo es eso, hay que achicar el Estado, hay que hacer una cosa mucho más racional, pequeña. Hay un libro muy lindo de Jerónimo Frigerio que se llama Simple. El Estado tiene que ser simple, tiene que ser pequeño, simple, eficiente, resolver los problemas que tiene que resolver y no meterse en lo que no se tiene que meter. Y tiene que ser lo más posible hecho directamente en el teléfono. Es decir, que vos no tenés que ir a hacer trámites, cualquier cosa que tenés que hacer lo tenés que hacer en el teléfono sin intervención de burócratas que puedan decidir cosas. Tiene que estar todo decidido por los sistemas, por la inteligencia artificial, por los sistemas, y tiene que ser todo mucho más simple y facilitarte las cosas, no complicarte las cosas. No puede ser que tengas que hacer 21 trámites para llevar una bondiola de la ciudad de Buenos Aires a San Isidro, que estás a 20 kilómetros. Obviamente, entonces, claro. Es lógico, sí. Eso es lo que está tratando de mostrar Javier Milei. También otra persona que usaba metáforas y que trataba de simplificar, la realidad es muy compleja. Entonces uno trata de simplificarla. Era uno que era un gran maestro de este tema, pero que además lo hacía con mucho sentido del humor, era Ronald Reagan. A ver. Ronald Reagan te decía, el Estado no es la solución, el Estado es el problema. ¿Sí? Entonces vos le vas a decir, él quiere ser el presidente del problema, es un esquizofrénico, Ronald Reagan, qué sé yo. No, estaba tratando de mostrar que efectivamente cuando el Estado crece demasiado pasa a ser un problema más que una solución. Pero lógico, eso lo que pasa es que es muy difícil a veces comprender cuando uno tiene buena fe, ¿no? Con un ADN peronista, esto que se está tratando de hacer hoy. Por eso es que no lo entienden o deliberadamente no lo quieren entender. Porque Ronald Reagan, por ejemplo, ha sido el mejor presidente de los Estados Unidos, para mí por lo menos, del siglo XX. Un tipo que ha sido excelente en todo lo que le puedan poner. Y sin embargo está afirmando eso de un país exitoso, la primera economía del mundo, y te diga eso, es como para que tomemos un poco la idea de lo que nosotros queremos hacer acá, ¿no? Totalmente. Y también hay que revisar qué es el peronismo, porque si uno mira la historia del peronismo, también es indefendible. Cuando uno mira, digamos, porque significa tantas cosas diferentes para cada persona, pero si uno mira lo que efectivamente fue históricamente, es totalmente indefendible, porque el peronismo fue inicialmente fascista, ¿no? De Mussolini, la Carta del Labor italiano, el general Perón hace golpe de Estado, hace un partido. Si Perón fue el gran admirador y alumno de Mussolini. Claro, pero después, para volver al poder,
se acercó a los grupos de izquierda, al ERP, a Montoneros, a los terroristas, a los que hacían las guerrillas en Tucumán, ¿no? Y demás. Y después, cuando fue presidente nuevamente, creó la AAA para matarlos. O sea, los usó y después los empezó a matar desde el Estado con terrorismo de Estado. Eso es indefendible. Y sin embargo, mucha gente se llama peronista, ¿no? Entonces vos decís, pero ¿cómo puede ser? Pero lo que pasa es que ellos no recuerdan esa historia, no te la cuentan esa historia. Por eso digo que a veces hay que revisar muchas cosas en Argentina, porque el peronismo es indefendible. O sea, Perón es indefendible. Ha hecho tantas cosas espantosas, asesino serial, ¿no? Porque la AAA, que eran asesinatos seriales desde el Estado, con su ministro López Rega. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo puede ser que se sigan llamando peronistas? O sea, es como que en Alemania se llamen hitleristas. Yeah. O sea, es una cosa que realmente tenemos que empezar a revisar nuestra historia. Los chicos tienen que mirar de nuevo. Perón ya fue en la historia, dejen de hablar de peronismo, empecemos a hablar de los problemas reales y empecemos a solucionar los problemas. Ahora, te hago una pregunta, Agustín. De pobreza y de falta de educación. Con todo esto que vos me estás contando, sin embargo, el peronismo ganó sucesivamente elecciones acá en la Argentina y gobernó muchísimo tiempo, ¿no? ¿Para qué vamos a hablar? Empecemos desde la historia del peronismo del año 45 a esta parte. Perón solamente fue 3 veces presidente de la nación y todos los que de alguna manera se reivindicaron como peronistas que llegaron al poder en sus distintas versiones, porque el peronismo tiene muchas caras también. Pero sin embargo sienten casi como un orgullo propio decir soy peronista, ¿no? Soy peronista. Y eso ha hecho que, por eso esa es la pregunta, ¿la Argentina se vuelva un país peronista? ¿Tiene grabado en su ADN la Argentina ser peronista, ser populista? ¿Se entiende la pregunta? Sí, yo creo que evidentemente lo que se hizo fue crear un mito, que no es una realidad, es un mito, ¿no? Que se basó una vez me lo explicó un sociólogo y me gustó la explicación. Se basó en algo que ¿viste? Los tipos junguianos, ¿no? Que tenemos en la cabeza, que es un tema de un mito que está en muchas culturas, que es esta idea de Cenicienta, ¿no? El príncipe Perón, que se vestía elegantemente con esos trajes militares de gala, vestido de blanco a veces, con esa gran sonrisa, ese hombre inteligente, atractivo y demás, y la rescataba a Evita, que era una copera, ¿no? Pobre, y le regalaba joyas de $600,000, ¿no? Y como si la elevaba al nivel de reina, ¿no? Entonces, y la gente veía eso como se identificaba con Evita, como si a ellos mismos les estarían dando algo. Y en realidad lo que estaba haciendo era un acto de corrupción fenomenal, estaba robando y dándole joyas a su mujer. Claro. ¿Se entiende? Entonces, claro. Pero hay que entender cuál es el proceso psicológico que hay detrás de todo eso. Entonces se fue conformando un mito. Después Evita efectivamente robó muchísimo y repartió mucho. Entonces, y por supuesto se quedaron con una fortuna y por eso pueden vivir en Puerta de Hierro, en Madrid, en su mansión, ¿no? Toda comprada con dineros públicos robados. Y después robó el Banco Central, que era privado, o sea, los capitales del Banco Central de aquella época, que había 15 toneladas de oro, que era privado, era mixto, ¿no? Las decisiones de política monetaria se tomaban conjuntamente con el Estado, pero los capitales eran privados de los bancos. Entonces se robaron ese dinero, prostituyeron todo, prostituyó la moneda, empezó la inflación en Argentina, porque la inflación hasta ese momento era cero, y entonces empezó la inflación, empezó a destruir los salarios reales, despegaban el salario nominal, que es una gran mentira, porque lo importante son los salarios reales, no los nominales. Es decir, fue toda una corrupción de todo el sistema. Ahora, ¿qué habrá hecho Perón? Porque ya que estamos hablando de Perón, porque Perón lo único que tenía era su casa ahí en España y acá, y nadie más le conoce dinero a Perón. O sea, dirán, bueno, es una canallada afirmar que Perón era corrupto, que esto, que el otro, que no robaba. Porque si en verdad uno analiza también la historia de la Argentina desde su comienzo,
Desde la época de Bernardino Rivadavia empezó la corrupción acá en la Argentina con el famoso empréstito de los ingleses, ¿no? Entonces, ha sido un país que inclusive naturalizó la corrupción en muchos casos. Entonces, llegamos a esta instancia en pleno siglo XXI y hay un solo hombre, como decía hace un momento en el editorial, que se para y dice, y lo afirma, lo dice, y uno lo ve en sus acciones, que lucha contra la corrupción, que es Milei. Milei habla del Estado corrupto. Ningún presidente de la era moderna de la Argentina del 83 a esta parte habló de la forma que habló Milei de la corrupción. Nadie la tomó como bandera. Al contrario, jamás se quisieron alinear detrás de ese propósito, ¿no? Y además la muestran todos los días con datos concretos. Se está mostrando, por ejemplo, algo que nosotros venimos en la Fundación Libertad y Progreso denunciando desde hace más de una década, bastante más de una década, que venimos diciendo que en las pensiones por invalidez hay una inmensa corrupción. Y no es porque yo sea médico y sepa a quién hay que otorgar y a quién no una pensión particular, sino porque miro los números y salta a la luz. Hay pueblos enteros que tienen más inválidos que habitantes prácticamente. O sea, es tan disparatado el nivel que se ha hecho, porque pasaste de 77.000 pensiones por invalidez a 1.200.000, y no es que tuvimos una guerra, una serie de terremotos, inundaciones que que nos mandó bíblicamente una especie de apocalipsis, y entonces estamos pagando pensiones por todos lados. El Chaco es una inmensidad lo que está pagando de pensiones por invalidez. Entonces ahí hay una red de corrupción enorme que involucra a 1 millón de personas. Ahora el gobierno lo que hizo fue tomar 3.000 pensiones al azar, analizarlas y vio que el 80% estaban mal otorgadas. Es decir, que el 80% de 1.200.000, estamos hablando de 1 millón de personas que están recibiendo todos los meses un dinero mal habido, un dinero que no les corresponde. Es decir, los han corrompido. Y a esas personas, además, después no pueden obtener trabajo, porque si tenés un buen trabajo no puedes decir que sos inválido, que no tenés posibilidad de trabajar. A vos te dan la pensión porque sos inválido, porque no puedes trabajar. Entonces, si después tenés un trabajo en blanco formal muy bueno, tenés que devolver la pensión, porque hay algo que mentiste. Entonces no pueden trabajar. Entonces nos convierten en siervos del... Por ejemplo, si un pueblo tiene a toda la gente recibiendo pensiones por invalidez, planes sociales, y todos viven del Estado, por supuesto tienen que mantener al intendente siempre, al que les diga. No pueden poner a alguien que revise todo, porque están todos corruptos. Entonces compran votos y se aseguran los votos permanentes. Claro. Porque ¿cómo van a votar a otro? ¿Cómo van a votar a otro en el Chaco? ¿Cómo van a votar a otro en Formosa? ¿No? ¿Cómo van a votar a alguien que no diga Rovira en Misiones? Claro. Obviamente han armado un sistema de corrupción tan fenomenal que corrompen a la gente y después están atrapados y dejan de ser libres. Bueno, ese es el sistema que tienen muchas provincias argentinas. Ahora te hago una pregunta. ¿Milei es un centralista o es un hombre que cree en el federalismo? Milei cree en el centralista, no, porque es todo lo contrario, cree en el individuo. Entonces, para defender al individuo frente al Estado, ¿no? Entre las propuestas desde siempre, desde Montesquieu para acá, todos sabemos que el exceso de poder en el Estado aplasta la libertad individual. Nuestro gran padre de la patria, que era Alberdi, tiene un artículo que es justamente una conferencia que dio en la Facultad de Derecho en 1880, que se llama La omnipotencia del Estado es la opresión de la libertad individual. Claro. Entonces estás eliminando las libertades. Entonces, ¿cuáles son las herramientas? Una es la división de poderes, que nadie tenga todo el poder. Otra es la prensa libre, que es que desde afuera te fiscalicen. Por lo tanto, no puede haber prensa oficial. Es una contradicción en términos. La idea de tener una radio nacional, un diario nacional, la TV pública, todo eso es propaganda, es lo contrario del periodismo. El periodismo es el que tiene que fiscalizar desde afuera. Vos sabés que ayer asistía a la presentación de un libro y un ex gobernador de Salta decía, ¿cómo pueden haber hecho desaparecer un símbolo de soberanía como era la Radio Nacional, los medios nacionales, que de alguna manera... Los medios nacionales y la Radio Nacional no es un símbolo de soberanía, es un símbolo de fascismo, que es otra cosa distinta. Claro.
Cuando el Estado absorbe la prensa, eso es fascismo. Cuando la prensa es libre, es porque es financiada por el sector privado. Si es financiada por el Estado, es propaganda, es fascismo, ¿no? Es el Ministerio de la Verdad, que hablaba George Orwell. Bueno, y el otro tema que faltaba para dividir el poder es justamente el federalismo. La idea de que lo pequeño es hermoso, la idea de que si vos podés controlar desde cerca al que te gobierna y es más pequeño, podés controlar los números. Si te hablan de miles y miles de millones de dólares, nadie entiende de qué se habla. Pero si vos hablas de lo que pasa en tu municipio, cuánto cuesta un semáforo, bueno, ahí podés entender que no te puede costar 3 millones de dólares un semáforo. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero cuando te lo hablan de los grandes miles de números, nadie lo puede entender. Entonces, eso es importante. ¿Pero qué pasó? También destruyeron el federalismo. ¿Cómo lo destruyeron? Con la coparticipación federal. Entonces, la nación cobra impuestos y el gobernador recibe parte de esos impuestos y él es el dueño de todo ese dinero y con eso corrompe a la gente, otorgando puestos públicos, cantidad de empleos públicos, cantidad de pensiones y demás. ¿Se entiende cómo es el sistema? O sea, han destruido el sistema, han armado un sistema de corrupción institucionalizada. Eso es lo que quiere desarmar Javier Milei y por eso dice, lo voy a hacer desde adentro y por eso dice la metáfora del topo. Claro. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, elimina la repitencia escolar, sobre todo para el tema de la secundaria, porque yo personalmente creo que hay un fracaso educativo en el que solo 13 de cada 100 chicos terminan la escuela a tiempo. 13 de cada 100. Y ahora eliminó la repitencia para el secundario. También eliminó el índice de pobreza, ¿no? Para esconder a los pobres. Entonces, ¿cómo se observa eso? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es una tragedia educativa lo que está pasando a nivel nacional y en especial en la provincia de Buenos Aires, que además esta semana nosotros sacamos en la fundación, lo pueden ver en las redes si quieren, sí, el informe de cómo gobierna la provincia de Buenos Aires Kicillof. Es la provincia que tiene mayor cantidad de ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones nacionales, direcciones generales y demás. Entonces realmente es mucho más grande el gobierno de la provincia que el gobierno de toda la nación. Es una locura. Claro. Es el nivel de desquicio, ¿no? Y en el caso de la repitencia, lo que están mostrando es el fracaso total del sistema, que por supuesto tiene que ser revisado, y en el caso extremo yo creo en la libertad en la educación también, que no la tenemos, pero ahí va a haber ahí ese es un tema que da para una charla larga, llamada, porque sí, es muy extenso el tema, ¿no? Y si digo algunos titulares, tal vez no se comprendan, pero necesitamos hacer una revolución en la educación. Clarísimo. Porque además lo que está pasando en el mundo, que también da para otra conversación larga, es que hay una aceleración exponencial de la tecnología con la inteligencia artificial, y en las escuelas el impacto es sideral hoy, no a futuro. Yo lo hablaba esto hace 15 años que había que estar preparado, pero por supuesto nadie me escuchaba. Ahora ya está hoy el GPT chat, la posibilidad de hacer tutores, que cada chico haga su propio tutor artificial, y ese tutor artificial va a ser mucho más importante que en términos de enseñar contenidos y demás que cada maestro, y el rol del maestro cambia. El rol del maestro pasa a ser el que acompaña, el que debió haber sido en realidad desde el inicio. El rol del maestro es el que acompaña, el que guía, el que vigila el fortalecimiento del carácter de los alumnos, el desarrollo de su propio carácter, porque van a enfrentar situaciones archicomplejas que el maestro no comprende, ni puede comprender, porque nadie sabe cómo van a ser los trabajos del futuro, porque están cambiando a una velocidad sideral, etcétera. El maestro no tiene idea de lo que está pasando en el mundo. Lo que sabe es que el cambio es inmenso. No puede conocer los contenidos porque los contenidos se multiplican instante a instante. Hay 3.000 libros nuevos por día. Ahora mucho más, pero había hace unos años 3.000 libros días. ¿Quién puede leer eso? Nadie. Entonces la expansión del conocimiento es exponencial. El maestro lo que tiene que hacer es simplemente contagiar el amor a la búsqueda de la verdad, el amor a la búsqueda de la belleza y de la bondad. Es decir, que son los valores clásicos. Perfecto. Bueno, es un rol totalmente distinto. Pues es un tema larguísimo.
Agustín, te agradecemos como siempre la participación, el tiempo que nos das y que nos enriquezcas con tus opiniones. Gracias por eso. Muchas gracias a ti, un gran abrazo. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio. Conversábamos con